eh, que nos da consuelo de saber que Jesús es nuestro y nosotros somos Él. Una de las cosas que recuerdo de mis días en la escuela primaria es que mi maestra me decía repetidamente que yo era duro para escuchar. Ahora bien, ella no dijo que yo tenía problemas de audición porque ella sabía que no había, no había nada malo con mi audición. Ella específicamente me estaba diciendo que yo era duro para escuchar, es decir, que no estaba prestando atención a lo que ella decía, no me estaba concentrando lo que ella tenía que decir, y aunque yo había escuchado sus palabras, las palabras de ella no tenían ningún impacto en mí. Y aparentemente no soy el único que alguna vez ha tenido este problema, porque escuchar eficazmente es una habilidad que muchas personas no poseen naturalmente y tienen que aprender para tener éxito en su ámbito laboral. Según una página de web preocupado por ayudar a las personas a ser mejores oyentes, dijeron, escuchar es tan importante que muchos de los principales empresas proveen a sus empleados capacitación en habilidades de escuchar. Esto no es sorprendente si considera que una buena capacidad de escuchar puede conducir a una mayor satisfacción del cliente, mayor productividad, con menos errores y mayor intercambio de información, que a su vez puede conducir a un trabajo más creativo e innovador. Ahora bien, tan importante como es el mundo de los negocios, aprender a ser un buen oyente, es aún más importante aprender a escuchar a Dios efectivamente, porque no hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios, ya que hay consecuencias eternas en juego. De hecho, la Biblia está llena de exhortaciones sobre la importancia de oír y escuchar a Dios, con la declaración más conocida siendo las palabras de Dios a la nación de Israel en Deuteronomio 6:4, conocida como el Shema, que es la palabra hebrea que la mayoría de los judíos conocen, que quiere decir oír. Y leemos, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esta declaración se considera la información oficial del pueblo judío de su creencia en el monoteísmo, lo que significa que hay un solo Dios, a diferencia de la creencia pagana en la pluralidad de deidades. Y es una declaración tan importante que Dios los llama específicamente a oírla, a escuchar esta palabra, prestar atención a esta declaración, porque es el fundamento de su fe. El Señor nuestro Dios es uno, y a lo largo del Antiguo Testamento Dios llamó repetidamente a Israel a oírlo y a escuchar lo que tenía que decir, porque Él sabía que su inclinación natural era el no escucharlo, de ser duros para escuchar. Y así leemos, por ejemplo, versículos como el Salmo 81, 8 al 11, dice, oye pueblo mío y te amonestaré, oh Israel, si tú me oyeras, no haya en ti Dios ajeno, ni adores a dioses extraños. Yo, el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Esto es un problema que continúa desde el Antiguo Testamento, pero el escuchar a Dios no solo fue un problema importante para el pueblo judío durante los tiempos del Antiguo Testamento, eso también fue un problema para ellos en la era del Nuevo Testamento. Y digo esto porque el escritor de Hebreos enfatiza su necesidad de escuchar el mensaje de Cristo, escuchar el Evangelio y responder a él con fe. Noten cómo y con qué frecuencia leemos en Hebreos la misma palabra. Él dice, si oyeres hoy su voz, y él lo repite, como por ejemplo en Hebreos 3, el versículo 7 al 8, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Nuevamente, él dice lo mismo en unos versículos más tarde, en Hebreos 3:15, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Y aún nuevamente
nuevamente el escritor se siente obligado por el Espíritu a decir lo mismo a los hebreos en unos pocos versículos más adelante, en Hebreo 4:7. Él dice: Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Todas estas citas del mismo versículo del Antiguo Testamento vienen del Salmo 95:7, que exhortando al pueblo judío a no repetir el pecado de sus padres, quienes, aunque escucharon la voz de Dios, no prestaron atención a la voz de Dios, de modo que endurecieron sus corazones y lo obedecieron. Sin embargo, quiero que sepas que no escuchar a Dios y responder adecuadamente no es estrictamente un problema judío, ni se limita a Israel, es un problema humano, y la prueba de ello se encuentra en la parábola del sembrador que Jesús dio en Lucas 8, que estudiamos hace unas semanas. Como ustedes recuerdan, la parábola trata sobre un granjero que arroja algunas semillas en su campo que cayeron en 4 tipos diferentes de suelo, y cada suelo representando una respuesta diferente del corazón al evangelio. Y lo que quiero que noten, no vamos a decir toda la parábola, pero lo que quiero que noten es algo críticamente importante acerca de cada uno de estos tipos de individuos representados por los diversos tipos de los suelos, que Jesús dijo que todos escucharon la palabra de Dios, pero ninguno de ellos dijo: oh, no, tú no me hablaste a mí, yo no te escuché. No, todos escucharon la palabra de Dios, pero solo un tipo de individuos escuchó la palabra para obedecer. Y noten lo que dijo Jesús al interpretar estas palabras a sus discípulos en Lucas 8:12. Él dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Noten esto: lo que han oído, pero después viene el diablo y arrebata las palabras de sus corazones. Pero ellos lo escucharon para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Ahora, esta mañana, al reanudar nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vemos que Jesús, después de explicar a sus discípulos el significado de esta parábola, inmediatamente nuestro Señor les dice la necesidad de proclamar su palabra. En otras palabras, de arrojar la semilla del evangelio. Él está diciendo que tienen que arrojar la semilla, afirmando en el versículo que sigue a su explicación de la palabra del sembrador. Él les da otra parábola muy breve acerca de encender una lámpara para que todas la vean, y luego él les da las razones por las que es tan importante que la luz del evangelio sea escuchada por todos. Para empezar, vemos que Jesús en el versículo 16 que les da una mini parábola para una lámpara encendida. Él dice: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un caldero para que los que vean la luz. Y ahora bien, a esto se le ha llamado una parábola, pero probablemente sea más exacto decir que se trataba de un dicho común que Jesús usó a menudo en sus enseñanzas para exponer un punto obvio y evidente por sí mismo. Y digo esto porque él dijo esencialmente lo mismo más adelante en Lucas 11:33, así como en Mateo 5:15, en su sermón del monte. Entonces, aparentemente el Señor usó estas mismas palabras o palabras similares a lo largo de su ministerio de enseñanza para comunicar una verdad que fuera fácilmente entendida por todos, porque era tan clara que nadie
podía perder su punto. Dijo que nadie, después de encender una lámpara, la cubre con un recipiente ni la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un caldero. Ahora, eso es bastante evidente, nadie podría discutirlo. ¿Por qué alguien encendería una lámpara y luego la taparía? Eso no tiene ningún sentido, porque la razón por la que alguien enciende una lámpara en una habitación es para hacer brillar algo de luz, de modo que quienes entren en la habitación puedan ver y no estar en la oscuridad. Y eso es exactamente lo que dijo Jesús para los que entren que vean la luz. Y ahora bien, en el antiguo Israel, las lámparas eran simplemente piezas de cerámica con forma de platillo, con un pico y mango. Se insertaba una mecha en la cerámica junto con un poco de aceite de oliva, y cuando se encendía la mecha había luz, y todos lo que hicieron esto, tomarían la pequeña lámpara en forma de platillo y la colocarían en un soporte elevado para iluminar sus hogares. Sería absolutamente tonto y absurdo que alguien encendiera una lámpara y luego colocara un frasco encima o pusiera la lámpara debajo de la cama de alguien, porque entonces la luz se apagaría. Ahora, escuchen atentamente, el punto que el Señor estaba haciendo o señalando es que la palabra de Dios, específicamente el mensaje del Evangelio, es como una luz que nunca debe ocultarse, debe brillar para iluminar a quienes la escuchan. Ahora, tenga en cuenta que Jesús acaba de hablar con sus discípulos. Él estaba explicándoles cómo el sembrador que arroja su semilla habla de la difusión del mensaje del Evangelio. Y ahora, sin tomar una pausa, no hay pausa aquí, Jesús continúa enseñando lo mismo, solo que está usando una metáfora diferente. En lugar de comparar la palabra de Dios con la semilla que se arroja, Jesús ahora la compara con la luz que nunca debe ocultarse, nunca se debe esconder a los demás. En otras palabras, todo lo que escuchen de parte de Él, es decir, la verdad del Evangelio, deben proclamarlo a los demás para que otros puedan escucharlo y responder a Él. Los discípulos del Señor habrían entendido inmediatamente lo que Jesús estaba diciendo, porque la palabra lámpara se usó en las Escrituras como una metáfora de la verdad de Dios, como en el Salmo 119:5, donde leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y nuevamente en Proverbios 5:23 leemos: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo utiliza nuevamente esta metáfora hablando ante el rey Agripa. Usó la palabra luz para transmitir la proclamación de la verdad para que otros la vieran y la oyeran. Dijo en Hechos 26:23 que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Ahora escuchen atentamente lo que el Señor está diciendo a sus primeros discípulos y a nosotros como sus discípulos actuales, es que somos responsables de proclamar la verdad del Evangelio. Nunca debemos ocultarlo, nunca debemos esconderlo, nunca debemos guardarlo para nosotros mismos y no compartirlo con los demás. El apóstol Pedro nos dice que hemos sido elegidos y llamados por Dios para proclamar la verdad sobre Él a los demás. Pedro dijo esto en primera de Pedro 2:9: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ustedes han sido escogidos, han sido adquiridos para proclamar la verdad de su palabra. Y no solo debemos proclamar verbalmente la verdad acerca de Jesús, sino que debemos vivir de tal manera que nuestras vidas transformadas brillen la verdad del Evangelio. Mateo 5, 14 al 16 dice, Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vajilla, sino sobre el caldero y alumbra de todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras,
que sus vidas transformadas brillen, para que los vean ustedes vean la verdad de lo que ustedes creen y ellos puedan venir a salvación en Cristo. Ellos puedan glorificar como creyentes al Padre que está en el cielo. Ellos vienen a conocerlo al Padre porque Dios lo ha usado usted para llevar el evangelio a ellos. Y ahora les pregunto, usted no puede simplemente escuchar esto y hacer nada. ¿Brilla la luz de Cristo en ustedes? ¿Brilla su luz ante los hombres? ¿Brilla en la forma que usted le habla a la gente? ¿Brilla en su ética e integridad? ¿En su brilla en la manera en que usted se sacrifica por otro, en la manera que usted ama a otro, en la manera que usted trata a otro, especialmente a su esposa y a sus hijos? Brilla en su trabajo, en la escuela, en su casa? Esta es la manera en que comunicamos a los demás a la realidad de nuestra fe. Es una cosa el decir algo acerca de Cristo y es otra cosa que refuerza que nosotros vivamos en Cristo. Nosotros vivimos en un mundo oscuro de personas no salvas que se caracterizan por el pecado, el egoísmo, la ira, la arrogancia, la inmoralidad, la avaricia, la envidia, la mentira, la queja y cualquier otra actitud y acción rebelde que puedes imaginar. Pero eso es el apóstol. Por eso el apóstol Pablo les dijo a los filipenses: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, porque vivimos en un mundo oscuro. Debemos brillar como la luz. Debemos hablar y vivir de tal manera que la luz del evangelio brilla a través de nosotros hacia un mundo perdido. Y así como agricultura, nuestra responsabilidad ante Dios es arrojar la semilla de la palabra de Dios sobre toda clase de corazones que parecen tierra, y como lámparas en un lugar oscuro debemos hacer brillar la luz del evangelio para que todos lo vean y escuchen la verdad acerca de Cristo. Y es imperativo que hagamos esto. Esto no es una opción, esto no es una sugerencia, esto no es algo que Dios nos deja decir a nosotros, a decidir a nosotros. Él nos ordena que nunca ocultemos su palabra, sino que la proclamemos a los demás, y sin hacer una pausa para interrumpir su pensamiento mientras que Jesús continúa hablando con sus discípulos. Da 3 razones de por qué es absolutamente necesario que hagamos brillar la luz de Cristo para que los incrédulos la oigan y la escuchen, siendo la primera razón porque viene un día del juicio. Viene un día del juicio. En el versículo 17 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Ahora, bien, ¿qué quiere decir nuestro Señor con estas palabras? ¿Qué tiene que ver sus palabras con proclamar el evangelio y escucharlo? Bueno, se nos da una pista de cómo interpretar estas palabras, porque un poco más adelante, en Lucas 12, en el versículo 1 al 12, Jesús usó estas mismas palabras esencialmente para advertir a la gente sobre el pecado de la hipocresía. Es decir, el pecado de pretender ser algo que no somos. Noten lo que él dice en Lucas 12, 1 al 12. Leemos: entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni culto que no haya de saberse. Lo que Jesús está diciendo aquí es advertir a aquellos que dicen ser sus discípulos que se aseguren de que no sean como los fariseos,
que eran unos completos hipócritas, pretendiendo ser justos y santos, pero ellos todos eran teatro, era una acción religiosa diseñada para impresionar a los demás. Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23:27, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundancia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Los fariseos eran hombres malvados e impios que solo daban la apariencia de ser justos y vivir en obediencia a las leyes de Dios, pero todo era externo, solo para mostrar, porque dentro de sus corazones eran rebeldes y sin ley. Eso es lo que dice nuestro Señor. Y lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros no seamos como los fariseos, de que en el sentido que pretendamos amarlo, pretendamos seguirlos, pero en realidad somos hipócritas, porque en realidad no lo amamos, no nos importa obedecerlo, no nos interesa honrarlo. Es decir, el Señor nos está diciendo que nos aseguremos de que no seamos falsos discípulos, personas que lo llaman Señor, pero que nuestros corazones no tienen intención de obedecerlo. Es todo por un show, y la razón por la que es tan importante para nosotros asegurarnos de que lo que exteriormente profesamos ser, es decir, un seguidor de Cristo, sea exactamente lo que somos por dentro en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. En otras palabras, viene un día de juicio cuando la luz de Dios expondrá lo que hay en nuestros corazones, de modo de que lo que está por dentro de nosotros, escondido de todos los demás y conocido solo por nosotros, finalmente será revelado, y la verdad sobre nosotros será revelada abiertamente. Si has vivido en una vida de hipocresía que nadie más excepto tú conoces, porque has hecho un buen trabajo ocultándola a los demás, bueno, si ese es el caso, en ese momento, en el momento del juicio de Dios, serás expuesto como un farsante, un falso discípulo. Verán, lo que el Señor está diciendo es que cuando Dios se siente a juzgar esos pecados que las personas han escondido en sus corazones, conocidos solo por ellos y por nadie más, finalmente serán revelados, porque Dios los sacará a la luz para que la verdad sobre cada uno de nosotros esté expuesta abiertamente. Y si eres un verdadero discípulo, entonces eso se sabrá también. Y si eres falso discípulo, entonces eso también se sabrá. El apóstol Pablo dijo en Romanos 2:16, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Escuchen, lo más horrible que le puede pasar a alguien es que vaya por la vida afirmando ser cristiano y afirmando conocer al Señor, afirmando ser una de las ovejas de Cristo, solo para escuchar al Señor decirle cuando esté delante de él esas terribles palabras de Mateo 23, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y él le dirá eso a usted, si usted es un hipócrita, un cristiano fingido. Él desenmascarará tu pretensión y engaño para que quedes expuesto como lo que realmente eres, porque lo que has logrado mantener ocultado a los demás durante todos estos años se volverá evidente y conocido por todos. Entonces, ¿qué debes hacer a la luz de este juicio venidero cuando la verdad sobre ti será revelada? Simplemente asegurarte de que no eres un hipócrita, de que no eres un falso discípulo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Bueno, tómate en serio el seguir a Jesús y obedecer su palabra, asegurarte de que realmente te hayas arrepentido de tu pecado y que estás confiando en Cristo solo para tu salvación y que Él ciertamente es tu Salvador. En otras palabras, examínate a ti mismo para ver si realmente eres un verdadero creyente, y te examinas a ti mismo viendo si hay evidencia observable en tu vida de que has nacido de nuevo, como odias y confiesas tu pecado regularmente a Dios, amas a los cristianos simplemente porque están en la familia de Dios.
no por sus personalidades. Algunos cristianos son difíciles de amar, pero podemos amar a todos los cristianos simplemente porque ellos están en la familia de Dios. Tú deseas obedecer la palabra de Dios porque quieres agradar y honrar al Señor. Quiere, especialmente cuando nadie te está vigilando o viendo. Estas son algunas de las pruebas sobre las que escribe el apóstol Juan en su primera carta para... los animo de que lean esto, porque al principio de esta carta él nos dice y nos ayuda a determinar si somos verdaderos cristianos, porque habrán evidencias en la vida de uno. Ningún no creyente quiere servirle a Dios y regularmente confiesa su pecado y odia su pecado. Esas son las marcas de ser cristiano. Entonces, ¿por qué es tan importante que nosotros los cristianos dejemos salir la luz del evangelio y proclamándolo a los demás? Debido a que llegará un día en el que Dios juzgará a las personas y algunas no están preparadas para enfrentarlo, así que necesitan escuchar el evangelio y confiar en Cristo para la salvación. Pero mientras que Jesús continuaba hablando a sus discípulos, les dio una segunda razón por la cual es absolutamente necesario hacer brillar la luz de Cristo para que los incrédulos escuchen y oigan. La primera razón es porque viene un día de juicio, y ahora la segunda es porque lo que la gente haga con el evangelio determina sus bendiciones futuras o falta de bendiciones. En el versículo 18 dice: por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque el que tiene más le será dado, y el que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Ahora, a la luz del juicio venidero, Dios Jesús dice que debemos tener cuidado o prestar atención a cómo escuchar la palabra de Dios. Es decir, debemos estar atentos, enfocados y concentrados cuando escuchamos las escrituras, y la razón de eso es que lo que hagamos con la palabra de Dios determinará si Dios nos bendice o nos la quita. Entonces, déjenme explicarle lo que quiere decir con esto. Cuando Jesús dice al que tiene, más se le dará, Él quiere decir que aquellos que se convierten en sus seguidores, sus discípulos, aquellos que escuchan el evangelio y son serios en recibirla, Dios los bendecirá no solo con la salvación, sino con unas vidas productivas y fructíferas de crecimiento espiritual. En otras palabras, ellos serán bendecidos con cualidades piadosas y cristianas en sus vidas, como resultado de la obra de gracia de Dios en sus vidas. Esto es lo mismo que Jesús enseñó en la palabra del sembrador, cuando él dijo en el versículo 15: pero la silla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Es el fruto de santidad. Si usted escucha atentamente el evangelio y toma en serio la palabra de Dios, será salvo y será bendecido por Dios para crecer en su fe. Lo más que usted pone atención, lo más que usted va a ser bendecido con crecimiento espiritual. Sin embargo, por el otro lado, ¿no? Jesús dijo: y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. Ahora, estas son palabras que se refieren a los no creyentes, que escuchan la palabra de Dios, pero no hacen nada con ella. Estas son las personas en la parábola del sembrador que tienen corazones endurecidos, pedregosos o abarrotados, de modo que cuando se les proclama el evangelio no lo escuchan, pero ellos lo escuchan, pero no responden. Y como resultado de escuchar la luz del evangelio, lo que creen que tienen les será quitado. Supongo que lo que Jesús quiere decir con esto es que estas personas que creen que son suficientemente buenas para entrar al cielo, ellos se van a dar cuenta que no tienen nada, ninguna justicia propia para elogiar a Dios, de manera que todas sus falsas esperanzas se les quitarán. John MacArthur lo explicó de esta manera: al final, los falsos discípulos
lo pierden todo, todas sus obras de justicia propia con las que habían contado para traerle salvación resultará no ser más que basura, cosas vanas que no pueden salvar, como el esclavo malvado, perezoso e infiel de la parábola de los talentos, serán arrojados a las tinieblas de afuera, será el llanto y el crujir de dientes. Y ahora, antes de pasar a la tercera y última razón que Jesús dio sobre por qué es tan necesario hacer brillar la luz del Evangelio para que la gente lo escuche, es importante que consideremos cómo escuchamos la palabra de Dios. Jesús dijo, usted pone atención a esto cuando usted le escucha ser predicado, cuando usted está en sus clases de dominical, usted pone atención. O está medio escuchando, está escuchando otras palabras, o porque usted está más escuchando a la otra persona, está preocupado por la persona que está delante de usted. Jesús dice, tenga cuidado de cómo usted escucha, que es lo que dice en el versículo 18. Se debe estar seguro de que está poniendo atención, porque usted no quiere perder nada. El sermón debe ser escuchado con total atención, y usted para eso tiene que luchar contra la tentación de quedarse dormido o de que su mente divague o estar preocupado mirando a las personas sentadas frente de ustedes. Francamente, yo nunca me sentaría en la parte trasera de un servicio religioso porque me distraería demasiado con toda la gente sentada delante de mí, pero hay suficiente espacio aquí adelante. Cuando yo era un estudiante en la escuela, yo con propósito me sentaba adelante. Si no estaba en la primera fila, yo estaba en la segunda fila. No quería estar preocupado por la persona que estaba adelante de mí. Yo no quería estar distraído. Escuchen, hay mucho en juego como para no escuchar atentamente la palabra de Dios, porque Jesús dijo, basado en tu respuesta a su palabra, serás espiritualmente productivo, dando mucho fruto, o serás totalmente improductivo, perdiendo inclusive lo que piensas que tienes. Y así, habiéndonos dicho que debemos hacer brillar la luz del Evangelio para que la gente la escuche, porque número uno, el juicio viene de Dios, el juicio viniente de Dios revelará si somos cristianos auténticos o hipócritas. Y número dos, porque lo que hace la gente con el Evangelio determina sus bendiciones futuras o falta de bendiciones. Y ahora, mientras Lucas continúa escribiendo, inserta un incidente que según los evangelios de Mateo y Marcos tuvo lugar algún tiempo antes en el ministerio de Cristo y ciertamente antes de que él diera la palabra del sembrador. Sin embargo, Lucas inserta este incidente siendo llevado por el Espíritu de Dios. Él lo inserta aquí porque ilustra el punto de la parábola del sembrador y encaja perfectamente con lo que Jesús está diciendo sobre la importancia de proclamar el Evangelio para que otros puedan escucharlo y responder a él. Y así, al contarnos sobre este incidente, Lucas agrega una tercera razón por la que es necesario que prediquemos el Evangelio para que otros puedan escucharlo, siendo esta razón porque es al escuchar y obedecer el Evangelio que nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Escuchen en el versículo 19, él dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Lucas nos cuenta que mientras Jesús estaba enseñando a una gran multitud de personas, su madre y sus hermanos vinieron a verlo, pero no pudieron llegar a él debido a la gran multitud. Ahora, obviamente, su madre es María, a quien conocimos anteriormente en nuestro estudio de Lucas, y sus hermanos serían sus medios hermanos, aquellos que nacieron de María y José, ya que María fue virgen solo hasta después del nacimiento de Jesús, y el hecho de que José no sea mencionado en esta historia parecería indicar que había muerto. Entonces, ¿por qué María y sus otros hijos estaban tan interesados en contactar a Jesús, especialmente cuando él estaba enseñando
a una multitud masiva de personas. Es como si mi familia quisiera venir a hablar conmigo mientras que yo estoy enseñándole aquí a un montón de personas. No, ellos no harían eso. Ahora, ¿por qué la madre y los hermanos de nuestro Señor harían esto? Bueno, Lucas no nos los dice. Sin embargo, Marcos en su relato del Evangelio afirma algo que indica por qué la familia de nuestro Señor vino a verlo. Y leemos en Marcos 3, del 21 al 22, hablando de Jesús, leemos: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Parecería que a la luz del creciente antagonismo de Jesús por parte de los líderes religiosos judíos y las enormes multitudes que se reunieron para escucharlo, de modo que ni siquiera tuvo tiempo de comer, su familia pensó que él había perdido la cabeza. Es decir, pensaban que no estaba pensando con claridad, que estaba siendo irracional. Y así aparentemente María y los hermanos del Señor, preocupados por su bienestar, vinieron a rescatar a Jesús de sí mismo, tratando de sacarlo de la vista del público. Sin embargo, la multitud de personas que rodeaban a Jesús hizo imposible que María y sus hijos llegaran al Señor. Y así leemos en el versículo 20, Lucas 8:20: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Dado que la multitud era demasiado grande para que pudieran atravesarla y llegaran a Jesús, otros le informaron que su madre y sus hermanos estaban afuera, probablemente, es decir, en afueras de la multitud, ya que no se menciona a ninguna casa, no creemos que sea una casa, probablemente esto quiere decir en la parte de afuera de la multitud. Ahora, todo esto nos lleva al punto principal que Lucas quiere que veamos en esto, y es la razón por la que incluyó este incidente en este punto en el relato del versículo 21. Dice: pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, es fácil ver esta declaración y concluir que a Jesús no le importaba su familia física, que de alguna manera ellos no eran importantes para él, porque él va a decir esto. Pero si esa es la conclusión de ustedes, está equivocada, porque Jesús se preocupaba tanto por María que incluso cuando estaba colgado en la cruz, soportando las agonías del infierno, él pensó en ella lo suficientemente para ir y pedirle al discípulo Juan que la cuidara. Él la amaba, la trataba como él le dice a Juan que la trate como su propia madre. También se preocupó bastante por sus medio hermanos, quienes según otros versículos del Nuevo Testamento no llegaron a creer en él hasta después de su resurrección. Y aún así él salvó sus almas porque están entre los pocos creyentes reunidos en Hechos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en Hechos 1:14 él dice que había unos cuantos creyentes, y solamente habían unos cuantos, y estaba su familia. Así que Jesús se preocupaba profundamente por su familia física. Sin embargo, el punto que él quería hacer, lo que él está diciendo aquí es que mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es que la manera de convertirse en miembro de la familia de Dios no es estando físicamente relacionado con él, sino escuchando la palabra de Dios. Y noten esto, haciéndola. Ese es el punto clave, haciéndola. Y lo que Jesús estaba diciendo a esta multitud es que solo aquellos que escuchan la palabra de Dios, es decir, el mensaje del evangelio acerca de la salvación, y luego hacen lo que la palabra de Dios les dice que hagan y que confían en él como su Salvador, Señor, solo ellos van a convertirse en hijos de Dios. Esto es precisamente lo que leemos en Juan 1:10-12. Él dice: él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en él, en su nombre, contrariamente a la noción
noción popular de que el mundo es hijo de Dios en virtud de ser humano, y que Dios es el Padre de toda la humanidad, independientemente de lo que creen. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debes recibir a Cristo, es decir, debes abrirle tu corazón, debes darle la bienvenida a tu vida como tu Salvador y Señor, y entonces y solo entonces Jesús te da el derecho de convertirte en hijos de Dios. Pero escuchen atentamente lo que voy a decirle, la razón por la que Lucas incluyó este incidente justo después de que Jesús enseñó sobre la importancia de que sus discípulos proclamen la luz del Evangelio para que otros pudieran escucharlo, es por las últimas palabras del versículo 21, que oyen la palabra de Dios y la hacen. El mensaje de estos versículos que hemos estado estudiando hoy es escuchar la palabra de Dios, escuchar atentamente lo que Dios tiene que decir acerca de Cristo, prestar atención a su palabra, porque tu alma eterna depende de ella. Y lo que Jesús está enfatizando aquí en el último versículo es que no es suficiente escuchar la palabra de Dios, debes obedecerla, debes actuar en consecuencia, debes someterte a ella. En Santiago lo expresa así en su carta. Él escribe en Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Santiago está diciendo que si solo oyes la palabra de Dios sin hacer lo que dice, entonces te has deluido a ti mismo. Lo que él quiere decir con esto es que te has engañado pensando que eres un verdadero cristiano, cuando en realidad no eres cristiano en absoluto. A Jesús dijo que si continúas en su palabra, entonces resultará ser uno de sus discípulos. Él dice eso en Juan 8:31. También dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Es todo en el escuchar y responder en obediencia. Este sermón ha sido de proclamar la palabra de Dios para que otros puedan escucharla, y eso es porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra acerca de Cristo. Ahora les pregunto, ¿ustedes escuchan a Dios mientras habla a través de su palabra? Es imperativo que lo escuche a Él y que obedezca lo que está escuchando, porque va a haber llegará un día a que Él revelará la verdad sobre ti y perecerás el pensamiento si la verdad es que no eres un verdadero cristiano. Que el ir el estudio bíblico dominical estás proclamando ser cristiano, eso no te salva si no estás viviendo y haciendo lo que Cristo está diciendo. Así que asegúrese que usted lo conoce, asegúrese de conocerlo como su Salvador y Señor. No dejes pasar un día más sin determinar seguirlo con todo tu corazón, y si escucha su palabra, responda en obediencia. Y si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, venga a verme al final del servicio. Yo voy a estar aquí enfrente. Yo y todos nuestros ancianos estarán más que dispuestos para hablar con usted. Ahora, y si usted es seguidor de Cristo, entonces sea fiel en proclamar el Evangelio. Deje salir la luz del Evangelio para que otros puedan escucharla. Oremos. Padre, te damos gracias por este pasaje de Escritura. No es lo más fácil de interpretar, no es lo más fácil de entender, pero podemos interpretarlo apropiadamente y entenderlo. Y entendemos que es importante escuchar la palabra de Dios, y oramos que aquí en nuestra congregación todos sean parte de la familia de Lakeside, que lo que ellos hayan escuchado los transforme en cómo ellos vienen a la iglesia y cómo escuchan la palabra de Dios. Ayúdanos a ser tan atentos como sea posible, que seamos obedientes, que no dejemos nada desapercibido. Y oro por aquellos que hayan estado viviendo como hipócritas, que hayan proclamado el conocerte, dicen las terminologías correctas, las palabras correctas, se mueven en los círculos de cristianos, pero ellos saben en sus corazones que no eres su Señor. Oro que
no sea muy tarde, a que sea antes del el juicio, de que ellos vengan a ti, Señor, que tomen el evangelio seriamente, tu palabra, hay que ellos sean transformados, Señor. Y oro por aquellos de nosotros que te conocen, que seamos fieles de proclamar el evangelio, y de que la luz esté en nuestro testimonio, y ayúdanos a abrir puertas para nosotros proclamar tu palabra, y que lo hagamos naturalmente, compartiendo a Cristo con otros, no forzadamente, y que demos frutos, Señor, y que otros den frutos también y vengan a conocerte, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, y gracias por venir, y los esperamos hoy en la noche. Gracias.